A partir de este momento, la Superintendencia de Administración Tributaria, precursora de la transparencia en Guatemala, presenta su programa SAT Informativo. Un espacio para indagar sobre los temas relacionados con la cultura tributaria en Guatemala. Conducido por Brenda Palacios. SAT Informativo. A continuación, por Universidad 92.1 FM. Conectados con la realidad. Buenas noches, gracias por acompañarnos en una nueva transmisión del programa de la Superintendencia de Administración Tributaria en coordinación con Radio Universidad SAT Informativo. Mi nombre es Brenda Palacios Marroquín y como cada semana con el apoyo de mi compañera e intérprete en lengua de señas Arsenia Archila e invitados del programa, les estaremos compartiendo información relacionada a las gestiones tributarias que se realizan ante la SAT como parte de nuestro cumplimiento tributario. Así que esperando se queden en sintonía de nosotros desde la emisora 92.1 o viéndonos por medio de nuestro canal oficial en YouTube de SAT Guatemala, quiero comentarles que esta noche hemos decidido hablar sobre el tema de ¿qué aspectos debo considerar para formalizar mi emprendimiento ante la SAT? Con el objetivo que conozcan los requisitos para registrar un negocio ante la SAT, obligaciones y demás aspectos que deberán considerar para formalizar su emprendimiento. Y para compartirnos de su conocimiento, como también explicación de la información que estaremos dándoles a conocer por medio de este espacio informativo, esta noche y semana nos acompañan como invitados del programa los licenciados Mildred Castañeda y Álvaro Izaguirre, facilitadores de la Intendencia de Atención al Contribuyente de la SAT. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a SAT Informativo. Buenas noches, estimada Brenda. Gracias por la invitación que me ha hecho hoy para compartir con ustedes. También buenas noches para Álvaro y Arsenia. Siempre es un gusto compartir con ustedes estos espacios que son informativos. También les mando un cordial saludo a los oyentes de la radio y también a quienes se conectan por medio de nuestras redes sociales, especialmente para los emprendedores. Buenas noches, Brenda. Hola, Mildred. ¿Qué tal, Arsenia? También a los oyentes de Radio Universidad, es un gusto compartir con ustedes este interesante tema que sabemos que despierta curiosidad a las personas que quieren iniciar un emprendimiento o ya lo están desarrollando. Les invitamos a escuchar este programa para que puedan aprender sobre estos requisitos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Esperamos que nuestros oyentes y futuros emprendedores pues estén al tanto de la información que ustedes nos estarán compartiendo para su orientación en este tema. Bien, actualmente la mayoría de los guatemaltecos pues han optado por implementar o impulsar proyectos propios para generar ingresos y a la vez fuentes de trabajo que ayudan al desarrollo y crecimiento económico del país. Sin embargo, es importante considerar que previo a emprender existen ciertos aspectos importantes que deberán considerarse y que por supuesto involucran la formalización de un emprendimiento para poder tener éxito y prosperar sin inconvenientes. Pues cuando un emprendedor no registra su negocio, sus probabilidades de crecimiento y desarrollo pueden correr riesgo de ser reducidas y crear desconfianza por parte del cliente, como también, por otro lado, el de incurrir en infracciones o sanciones tributarias a mediano o largo plazo. Y por este tipo de razones es que esta noche hemos considerado pues hablar sobre el tema para que nuestros oyentes o futuros emprendedores se orienten con base a la información que les estaremos compartiendo para evitar estos inconvenientes no solo con su negocio, sino también ante la SAT. En ese sentido, me gustaría como primer punto iniciar con la siguiente pregunta. Por supuesto, para que quienes aún no conocen nada respecto de esta formalización puedan comenzar a comprenderlo. ¿A quién se denomina con el nombre de emprendedor? Esa es una pregunta interesante, Brenda, sobre todo que hoy en día el tema del emprendimiento está de moda, ¿verdad? Si quisiéramos dar una definición de manera general, podríamos decir que un emprendedor es una persona que tiene una idea, ¿verdad? Normalmente esta idea pues es innovadora y empieza a hacer todo lo necesario para sacar adelante por sus propios medios este proyecto e ir creciendo paulatinamente, ¿verdad? Creo que ese es el sueño de todo emprendedor, llegar incluso a convertirse en exportador, en una empresa grande, ¿verdad?
Y si quisiéramos darle una definición legal, recordemos que en Guatemala existe una ley de fortalecimiento al emprendimiento. Y en el artículo 5, pues esta ley establece que es una persona que puede ser individual o jurídica que tiene una visión innovadora de negocios, productos o servicios, que crea una idea y que a través de procesos dinámicos la va ejecutando para convertirla en realidad. Entonces, nos damos cuenta acá que la misma ley establece que un emprendedor puede ser una persona individual o jurídica. Y específicamente este tema hoy, recordemos que el emprendimiento cuenta de varias fases. Nosotros aquí estamos platicando con todos los emprendedores, pero al hablar de formalización, que lo vamos a ver más adelante, nos estamos refiriendo a aquellos que están en la etapa inicial de su emprendimiento. Y aquí un dato para cultura general, para todos los emprendedores, es que el 16 de abril de cada año se celebra ese Día Mundial del Emprendimiento. Así que es un dato que hay que considerar y para que todos puedan celebrar ese día 16 de abril. Así es, gracias por la explicación. Y ahora que ha quedado pues claro que un emprendedor es toda persona o grupo de personas que crean una empresa, impulsan un proyecto o solución innovadora, ¿podrían compartirles a nuestros oyentes por qué es importante registrar un emprendimiento ante la SAT? Muy bien, Brenda. Y al respecto, es importante conocer de que el Estado de Guatemala reconoce la libertad de industria, de comercio o de trabajo. Es decir, que toda persona, todo guatemalteco, pues puede dedicarse a la actividad que desee, emprender cualquier actividad que le genere ingresos económicos, toda vez pues no vaya a contravenir ninguna de las otras leyes que puedan estar inmersas en la realización de una actividad. Es decir, se tienen que cumplir lo que establecen las diferentes leyes. Tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Tener un negocio o un emprendimiento pues conlleva una serie de aspectos que debemos de tomar en consideración a la hora de emprender esta actividad. Es importante mencionar que en Guatemala existe informalidad que alcanza más del 70%, imagínense ustedes, pero también existe un alto potencial para el emprendimiento. Y eso pues no lo decimos nosotros, sino que lo indican los índices de calificación mundial de que Guatemala pues tiene gran potencial para realizar los emprendimientos. El hecho de formalizarse pues es una necesidad, porque si yo me formalizo, pues primero estoy cumpliendo con las leyes que establecen esta obligación, pero también tengo más oportunidades. Porque lo que persigue un negocio es mejorar las condiciones de vida de la persona que realiza esta actividad, obtener ingresos, y en la medida que esté formalizado, un negocio va a generar mayor confianza entre los clientes porque va a poder ofrecer garantía, también confianza y la publicidad que se da de persona a persona. Nosotros lo hemos visto con los viáticos muchas veces que vamos al interior del país, necesitamos buscar un lugar que nos dé factura. A veces la comida es muy buena en determinado lugar, pero no tienen esa factura. Entonces hay que buscar un lugar que sí ofrezca esa documentación para poder respaldar. Esos son los beneficios de estar formalizado, podríamos decirlo en términos generales, Brenda. Gracias, ahora que sabemos la importancia de tener registrado un emprendimiento ante la SAT, como también todo lo que involucra, tengo también entendido que existe una ley de emprendimiento. ¿Qué podrían comentarnos al respecto de eso? Sí, en efecto, estimada Brenda, pues tenemos una ley que lo que busca es fortalecer el emprendimiento y dentro del objetivo, ¿verdad?, de creación de esta ley, pues está incentivar el emprendimiento en Guatemala mediante apoyos técnicos y financieros al emprendedor. En ese sentido, pues esta ley, al momento de que nosotros la leemos, pues nos establece, por ejemplo, que se tienen que ir creando esos centros de formación para el emprendimiento, tanto públicos como privados. Como les decía, el emprendimiento tiene diferentes etapas y hay entidades o empresas privadas que se dedican a ayudar a los emprendedores. También las cámaras tienen sus propios programas que lo que ayudan y que lo que buscan, es fomentar ese desarrollo del emprendedor para que no se quede en una etapa inicial, sino que lo desarrolle. Y en ese sentido, pues esta ley establece estos distintos centros de formación para emprendimientos. Otro de los aspectos importantes que pudiésemos mencionar de esta ley
es que promueve que se implementen en los programas de enseñanza cuestiones de emprendimiento para que los niños y jóvenes en los distintos niveles, primaria, secundaria y las universidades, pues vayan teniendo esa formación que tal vez nosotros, que ya estamos como, ya somos mayores, ¿verdad? No la tuvimos y que tal vez a veces nos cuesta tener esa visión emprendedora. Entonces esta ley también busca promover en los niños y jóvenes ese pensamiento emprendedor, ¿verdad? Y otra de los aspectos importantes, estimados compañeros, es que fíjense que también incorpora una nueva figura de sociedad y con esto pues reforma el Código de Comercio y me refiero a la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Entonces ahí sí que son diferentes como opciones que tienen los emprendedores para poderse formalizar, pero ojo, esto ante el registro mercantil. La sociedad de emprendimiento es una, hay otro tipo de sociedades y entonces el emprendedor desde el inicio tiene que buscar la formalización, ya sea que se inscriba como comerciante individual o que adopte una figura de sociedad, pero lo tiene que realizar. Y repito, eso ante el registro mercantil, porque para poderse formalizar ante la SAT, no es necesario que el emprendedor tenga ya su patente o ya tenga conformada una sociedad. Y esto para cumplir lo que establece la ley, porque la ley establece que toda persona tiene que inscribirse antes de empezar a realizar actividades. Entonces, realmente no es un requisito que el emprendedor ya traiga sus documentos como sociedad o su patente de comercio, sino que ante la SAT se puede inscribir sin cumplir estos otros requisitos que les acaba de mencionar. Sin embargo, ya el licenciado Izaguirre pues nos comentaba algunos como beneficios que va teniendo que un emprendedor se formalice, porque esto lo va a hacer más, ahí sí que va a fortalecer esa formalidad, podríamos decirlo así, o que el emprendedor tenga más opciones para poder vender sus productos o prestar sus servicios. Gracias. Adicional a esta información que nos compartían, muy importante y que esperamos que nuestros oyentes estén tomando nota de esta información, pues en el caso de los emprendedores que nos escuchan, si están en proceso de crear sus propias empresas y llevar a la realidad sus ideas de negocio, es importante que también conozcan en qué régimen podrán inscribirse como emprendedores. Muy bien, Brenda. Y bueno, aquí ya tocamos un tema tributario, porque antes de poder desarrollar ese tema, es importante sintetizar qué es un régimen tributario. Y en palabras simples podríamos mencionar que es un conjunto de reglas establecidas que van a definir cómo el contribuyente debe de calcular, cómo debe de declarar y pagar sus impuestos. En Guatemala, digamos, los impuestos principales para quienes realizan una actividad económica son el IVA y el ISR. En el caso del impuesto al valor agregado, en el IVA pues existen varios regímenes en que la persona se puede inscribir de acuerdo a lo que vaya a desarrollar. Por ejemplo, el régimen más común o el más famoso que tenemos en el IVA es el régimen general. Ese es uno de los más conocidos porque es el que carga el IVA del 12% en cada operación y se puede aprovechar el crédito fiscal. Digamos, ese sería el régimen con el que nació la ley del IVA. Pero ese 12%, Brenda, pues no lo paga la persona que vende ni que presta el servicio, sino que se lo va trasladando al consumidor final. Es decir, ese 12% no lo paga el vendedor. Por eso es que los que están en este régimen también se deben de inscribir en el impuesto sobre la renta, porque ahí sí van a pagar de la ganancia que están obteniendo de los ingresos. Digamos, en el IVA no lo pagan ellos, pero en el ISR sí, ahí pueden optar por el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas, que es en el que se pueden ir deduciendo o restando todos los gastos que vaya realizando la persona en el desarrollo de la actividad económica. Ese pues se paga el 25%, pero sobre una renta depurada. Y también está el régimen opcional simplificado, que como su nombre lo dice, es una opción, es más simple. El cálculo del impuesto en ese régimen se calcula de 1 centavo a 30,000 quetzales, pues se paga el 5% y se paga el 7% sobre el excedente de esos 30,000 quetzales. Es una forma mucho más fácil de determinar el impuesto en ese régimen en cuanto al ISR. Pero también, si una persona no tiene o sus ingresos no superan 150,000 quetzales en un año, puede optar por el régimen de pequeño contribuyente. Este régimen pues es mucho más simple porque está dentro de la ley del IVA, pero aquí no se carga el IVA, sino que de una vez la persona que está en este régimen
paga el 5% de todos sus ingresos, ahí no importa si son ventas o prestación de servicios, va a pagar el 5%, ya no se preocupa del ISR ni de ningún otro impuesto, sino que ese va a ser su único impuesto que va a pagar, la única tarifa del 5%. Y también está el régimen electrónico de pequeño contribuyente que se incorporó a la ley del IVA en el año 2020, recientemente. Además de ser de lo que tiene el pequeño contribuyente, tiene el beneficio de que si la persona paga dentro de los primeros 10 días hábiles del mes inmediato siguiente, no paga el 5%, sino paga el 4%, y que todas las obligaciones se cumplen de forma electrónica. Pues esos son los regímenes más comunes en los que un emprendedor podría inscribirse para poder cumplir con sus obligaciones tributarias, y tenemos suficientes materiales en el portal de SAT para poderle orientar acerca de cómo elegir el régimen que más le conviene. Así es, muchas gracias. Y después de conocer pues cuáles son los regímenes a los cuales puede optar el contribuyente a la hora de registrar y formalizar su negocio ante la SAT, me gustaría que, según la explicación brindada, ahora les pudieran explicar cuáles son las obligaciones tributarias que se adquieren al momento de estar registrados ante la SAT según el tipo de régimen. Esto es importante, Brenda, sobre todo para los emprendedores, ¿verdad? Porque a veces pues venimos acostumbrados tal vez a que, como trabajamos en relación de dependencia, se nos retiene y demás, y cuando queremos inscribir el negocio, pues no tenemos claros cuáles son las nuevas obligaciones que adquirimos. Y aquí es importante aclarar que todos tenemos obligaciones, podríamos llamarlas comunes, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que es ama de casa, un estudiante o una persona que trabaja en relación de dependencia, todos tenemos la obligación de, por ejemplo, actualizar o ratificar datos. Pero ¿qué pasa cuando alguien ya va a inscribir un negocio? Pues aquí sí que ya vienen nuevas obligaciones que se tienen que cumplir. Lo que dijimos anteriormente, inscribirse ante la SAT es la primera, definitivamente esta no la podemos dejar de mencionar. Yo dije antes que nos referíamos mucho a las personas que están en la primera etapa del emprendimiento, porque son las personas que tienen que tener claro que antes de empezar a hacer sus actividades tienen que inscribirse, pero por supuesto que la información que estamos dando también es funcional para los emprendedores que están en una etapa ya más avanzada. Otra de las obligaciones, aparte de inscribirse, pues es que tienen que habilitar libros, dependiendo del régimen en el que se encuentran. Por ejemplo, el pequeño contribuyente o los que están en el régimen electrónico del pequeño contribuyente tienen la obligación de habilitar un libro de compras y ventas, mientras que para las personas o los emprendedores que van a elegir el régimen general, tienen que llevarlo por separado, es decir, un libro de compras y otro libro de ventas. Estos libros sirven para llevar el control de las operaciones y deben de mantenerse al día, así lo establece la ley. ¿Y qué significa que estén al día? Bueno, pues que registren sus operaciones dentro del plazo de 2 meses a partir de que está realizando estas operaciones. Otra de las obligaciones que podríamos mencionar es que se tienen que presentar declaraciones incluso con valor cero, porque a veces alguien dice, bueno, yo me fui de vacaciones o de verdad que como estoy empezando, tal vez pues no he tenido muchas ventas, no vendí nada este mes, entonces creen que no hay ninguna obligación, pero fíjense que sí hay una obligación, y esa es una obligación formal de presentar esa declaración, aunque no vaya a haber un valor de impuesto a pagar, ¿verdad? Si no, pues ya tendría una multa. Pues lo que menos queremos es que el emprendedor, no solo cuando empieza, pues ahí sí que los recursos son limitados y los trata de invertir lo mejor posible, entonces lo que se busca es que no paguen multa. Pues pagar los impuestos que le correspondan, como ya lo explicaba el licenciado Álvaro anteriormente, según el régimen. Y algo bien importante es que si ya no se van a dedicar a ese negocio, esperemos en Dios que no sea así, sino que pues esto llegue a más, pero es importante mencionar que cuando ya no vayan a utilizar ese establecimiento, tienen que hacer la cancelación, porque hay muchas personas que tienen omisos. ¿Por qué? Ya no están dedicándose a realizar alguna actividad con su negocio, tal vez se emplean en relación de dependencia, dejan ese negocio activo y nunca presentan declaraciones, y cuando se vienen a dar cuenta, pues hay muchos omisos. Entonces aquí tal vez esta sería, sí es obligación, porque la ley establece que se tiene que notificar a la SAT cuando ya no se va a hacer uso de ese establecimiento, y pues también lo pueden tomar como una recomendación, ¿verdad?
Gracias. Y ahora que ha quedado claro, pues cuáles son las obligaciones tributarias que deberá cumplir el contribuyente al momento de estar registrado ante la SAT, otra parte importante que deben de conocer es cuáles son los requisitos para registrar un emprendimiento ante la SAT. Con todo gusto, Brenda. Y recordemos que esto se ha facilitado de forma potencial en los últimos años. Ya no hay que ir a una oficina o agencia tributaria. Ahora todo es desde agencia virtual. Entonces, uno de los requisitos principales es obviamente tener un número de identificación tributaria, haberse inscrito ante la SAT y tener su agencia virtual, porque desde ahí se va a realizar todo el proceso. Pero ¿qué tiene que tener también a mano, podríamos decir, el contribuyente? Su documento personal de identificación, pues debidamente actualizado, ¿verdad? Que esté vigente para poder realizar su inscripción ante la SAT, para registrar la dirección, el domicilio fiscal o comercial que va a registrar el emprendedor, pues también se le va a requerir una factura de agua, luz, teléfono para poder confirmar la dirección que él va a colocar ahí en su agencia virtual, para que los compañeros a la hora de que revisen, pues puedan verificar que sí existe esa información y puedan inscribirlo. Pero hay algunos requisitos que van a depender de qué es lo que va a realizar la persona en su emprendimiento como tal. Digamos, si es una persona individual que va a realizar su actividad, digamos, ella misma va a realizar la compra y la venta de los bienes, pues se trata de un comerciante individual tal como lo establece el Código de Comercio. Ahí lo que tiene que considerar es que si sus activos, es decir, su mercadería, sus mostradores, sus mesas, todo su mobiliario, pues sobrepasa el monto de 25,000 quetzales, pues ya va a tener que llevar contabilidad completa, y si pasa de 20,000, o sea, un poquito menos, pues ya va a tener que tener un contador registrado ante la SAT para que ya vaya pensando en quién va a ser la persona que le va a prestar ese servicio. Pero podría ser que se trate de una sociedad, como nos indicaba la licenciada Mildred anteriormente, pues también están las sociedades mercantiles, cualquiera que pueda elegir de las que están ahí en el Código de Comercio. Ahí también es importante de que tiene que tener el nombramiento del representante legal debidamente registrado en el registro de personas jurídicas, para que pueda inscribirse el representante legal y pueda realizar toda la inscripción de ese emprendimiento ante la SAT. Aquí, ahí si va a ser una sociedad mercantil, es obligatorio tener un perito contador registrado ante la SAT y va a tener que llevar la contabilidad completa si sobrepasa el monto de los 25,000 quetzales que les mencionaba anteriormente, para que vayan haciéndose una idea de cuáles son los requisitos primarios que tendrían que considerar para registrar su establecimiento ante la SAT. Muchas gracias, licenciados. Pues hasta el momento hemos hablado sobre varios aspectos importantes que deben considerarse al momento de realizar esta formalización de emprendimiento ante la SAT. Y si bien nos ha quedado claro pues cuáles son los requisitos, como también las obligaciones que adquirimos, creo que otra parte importante que hay que divulgar es la del procedimiento. En ese sentido, ¿cuál es el procedimiento ante la SAT para formalizar un negocio y así evitar inconvenientes? Bueno, Brenda, como ya lo comentaba el licenciado Álvaro anteriormente, es indispensable contar con agencia virtual, porque para hacer esto no hay que ir a una agencia u oficina tributaria, sino que es completamente en línea, ¿verdad? En este caso, pues ya la persona tiene que tener NIT, ¿verdad? Tiene que tener su agencia virtual, y si alguien pues ya hoy por hoy quiere poner su negocio, lo que tiene que hacer es una actualización de datos. Entonces, ingresa a su agencia virtual, se va a la opción de servicios al contribuyente, ahí elige la opción de RTU y entonces empieza a hacer una actualización de datos. Estando dentro del formulario de RTU, pues hay una sección que se llama establecimiento. Ahí el contribuyente tiene que llenar los datos que se le pide, ¿verdad? El nombre del negocio que va a poner, dónde está ubicado, cuál es la actividad económica a la que se va a dedicar el negocio. Llena todos los datos, ojo que tiene que llenar todo lo que tiene asterisco rojo, ¿verdad? Para poder continuar. Termina el proceso de actualización y esto pasa por un procedimiento de verificación. Se recomienda que las personas pues tengan ahí sí que a la mano el poder ingresar al correo electrónico que tienen registrado en su agencia virtual, porque ahí se les va a notificar cuando la actualización haya finalizado.
Gracias. Y ahora podrían compartirnos qué beneficios tiene registrar ante la SAT un emprendimiento. Bueno, claro, Brenda, y lo más, digamos, lo más inmediato que podríamos mencionar es que para poder comprar los productos que la persona va a poder a la venta o los servicios que va a poner a disposición de sus clientes, es tener capital. Y para tener capital, lo primero que le van a pedir en un banco o en una cooperativa es que pueda respaldar cómo va a poder pagar ese préstamo que le puedan dar. Entonces, va a tener que estar registrado. Le van a pedir una constancia de RTU del establecimiento, digamos, para, si dice que va a ser para comprar mercaderías, pues le van a tener que solicitar todos esos respaldos para que puedan darle el crédito. Esto también le va a dar otros beneficios. Imagínense, va a poder importar productos y materias primas. Hay productos que no se consiguen en Guatemala, entonces hay necesidad de mandarlos a traer, importarlos del extranjero para poderlos utilizar aquí en Guatemala. Pero ahí también va a tener que tener un NIT asociado a un padrón de importadores para poder tener ese acceso. La relación comercial con otras empresas, digamos, sería otro de los beneficios. Va a poder generar empleo, ¿verdad? Un beneficio para otros guatemaltecos. Y si quiere venderle al Estado, pues también tiene esa posibilidad, porque al estar inscrito, pues ya tiene esa opción de poder ser proveedor del Estado. Gracias. Nos queda claro entonces cuáles son los beneficios de estar registrado ante la SAT para formalizar un emprendimiento. Como también creo que a lo largo del programa pues hemos aprendido la importancia de hacer las cosas bien cumpliendo con nuestras obligaciones tributarias para que nuestro emprendimiento no corra riesgos y a la vez genere confianza en el cliente. No obstante, lamentablemente el no cumplir con nuestras obligaciones tributarias pues puede implicar consecuencias que nos saldrán más caras. Por eso, y a manera de concluir en este tiempo de entrevista, ¿podrían indicarle a nuestros oyentes cuáles son las infracciones y sanciones tributarias por no registrar un emprendimiento ante la SAT? Sí, estimada Brenda, fíjese que eso es una parte que no nos gusta, pero definitivamente ahí sí que lo que buscamos es orientar a los contribuyentes y tenemos que platicar para que no vayan a cometer este error. El estar realizando una actividad económica que está sujeta al pago de impuestos sin estar inscrito en la SAT, pues la ley establece que eso es una infracción y tiene una sanción de 10,000 quetzales. Es una cantidad grande que no quisiéramos pues que menos que a los emprendedores, creo que a nadie, ¿verdad? Pero sobre todo que los emprendedores empiezan con limitaciones, no quisiéramos pues que les impusieran un tipo de sanción así. Y más que verlo como una sanción, creo que hay que verlo del lado como nos lo explicaba el licenciado Álvaro, viendo los beneficios que trae el estar inscrito ante la SAT. Gracias, espero que hayan tomado nota de la información, pues lamentablemente hemos llegado al tiempo límite del programa como si nada y no me gustaría despedir el mismo sin antes brindarles una vez más el tiempo a nuestros invitados para que puedan despedirse con algún comentario o recomendación final que consideren pues importante compartirle a nuestros oyentes y emprendedores que esta noche nos estuvieron escuchando. Bueno, pues yo quiero terminar felicitando realmente a esas personas que tienen un emprendimiento, ya que definitivamente no es fácil ser emprendedor, pero felicidades a ustedes que están ahí día a día luchando, ¿verdad? Ustedes son fuentes de empleo para otras familias y eso pues es fuente de bendición para varias familias en Guatemala. Y al mismo tiempo pues los quiero exhortar para que si de lo que platicamos hoy aún hay algo que no han cumplido, lo puedan hacer de forma voluntaria para evitar que puedan ser multados y pues no tener inconvenientes con la SAT. Y quiero cerrar con esta frase de Steve Jobs que él dice: estoy convencido de que lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no han tenido éxito es puramente la perseverancia. Así que feliz noche. Para despedirme, pues quiero mencionarle a los estimados oyentes que cuando hablamos de negocios también es necesario hablar de impuestos. Tenemos que conocer las dos materias para poder desarrollar adecuadamente la actividad económica, para no pagar ni más ni menos, ¿verdad? Porque es lo que nos corresponde como ciudadanos, tenemos esa obligación de contribuir con el país. Definitivamente a quien va a realizar una actividad económica le invitamos a que pueda mantener al día cada una de sus obligaciones, mantener al día sus libros. Recordemos de que si está al día, pues ese negocio definitivamente va a prosperar de una mejor manera. Ahí están todas las herramientas que la SAT ha puesto a disposición de los contribuyentes para que puedan utilizarlo y cumplir adecuadamente sus obligaciones. Muchas gracias por la invitación. Espero que tengan una excelente noche.
Licenciados Mildred Castañeda y Álvaro Izaguirre, pues reitero mi agradecimiento por acompañarnos en este espacio informativo. Esperamos que puedan acompañarnos en una futura oportunidad, como también gracias por habernos compartido la información relacionada al tema de qué aspectos debo considerar para formalizar mi emprendimiento ante la SAT. Esperamos que esta información sea realmente útil para la formalización de su emprendimiento. Y bueno, ya para irnos despidiendo con esta información, solo me resta agradecer a Radio Universidad por el apoyo que nos brinda en su emisora 92.1, como también la coordinación de mis compañeros para la transmisión de este programa por medio de nuestra cuenta oficial en YouTube de SAT Guatemala. Nos despedimos de ustedes, su servidora Brenda Palacios Marroquín y Arsenia Archila. Los esperamos la próxima semana con más información de SAT Informativo. Hasta pronto. Hemos analizado los rubros de la temática tributaria. Le invitamos a sintonizar nuevamente SAT Informativo el próximo martes a las 19 horas. Y solo por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.